hermano. Gracias. Entonces, la justicia de Dios introducida. En esta lección, hermano, vamos a empezar estudiando el libro de Romanos, ¿verdad? Y la pregunta que yo me haría, hermanos, con respecto al tema que vamos a ver ahora, si usted pudiera, si hay una verdad bíblica, hermano, que usted pudiese predicar, que usted le gusta predicar con respecto a la Biblia, ¿qué verdad bíblica usted le gusta enseñar o ha decidido enseñar que tiene la mayor importancia, el mayor esfuerzo suyo? Esa es la pregunta que yo me haría cuando estudio el libro de Romanos, porque el libro de Romanos tiene un tema específico a tocar, pero como predicador, no sé si ustedes que enseñan la palabra, algunos de ustedes, o cuando escuchan a un predicador, ustedes logran ver que tienen, hay predicadores que tienen un tema específico en el cual a ellos les gusta centrarse, ¿verdad? Entonces, la pregunta sería, ¿qué temas la gente se centra o en qué tema se centraría usted? Bueno, alguien podría decir que la creación, ¿verdad? Es un tema muy importante en la Biblia, especialmente en los días en los que vivimos hoy en día, donde hay mucha filosofía, mucha psicología, y mucha gente que va a las universidades y traen enseñanzas de las universidades. Por ejemplo, sabemos que existe la teoría del Big Bang, sabemos que existe la teoría de Darwin con respecto a la evolución, y la gente dice, bueno, yo me gustaría estudiar el creacionismo, ¿verdad? Porque quiero defender que venimos que somos creación de Dios y que no somos una evolución, ¿verdad? Y la gente podría decir, esto es un tema muy bueno y me gustaría centrarme en este tema. Otros podrían decir, a mí me gustaría estudiar lo que es la santidad de Dios, ¿verdad? A veces la gente cuando escucha a un predicador hablando sobre la santidad de Dios, la gente dice, wow, este tema está bueno porque estos temas ya no se predican hoy en día en el púlpito, ¿verdad? Otra gente podría decir el pecado. No, hermano, ya la gente ya no le gusta hablar del pecado, solamente mensajes superficiales, ¿verdad? Y son temas que la gente podría decir, bueno, es un tema en el cual hay que centrarse. Otro sería el regreso de nuestro Señor Jesucristo y la perspectiva que le dan a este tema sería temas sobre el futuro, sobre las profecías, el libro de Daniel, el libro de Romanos, también los dones espirituales para los creyentes. Hay veces, hermanos, que las iglesias están más preocupadas por contar cuántos dones espirituales tienen las personas, ¿verdad? Una vez estaba en una iglesia y llegó una señora llegó a la iglesia nueva y llegó con sus credenciales, ¿verdad? Y le dijo al pastor, pastor, yo vengo aquí a quedarme en esta iglesia para servir. Ok, le dijo el pastor. Yo tengo 12 dones espirituales, le dijo. Y le dijo, y el pastor solamente me quedó viendo, ¿verdad? Y le dijo, bueno, hermana, qué bueno, vamos a empezar le hizo un calendario y le dijo, hermanas, usted va a limpiar los baños todos los viernes, le dijo, ¿verdad? Y la hermana mejor se fue, pues no quiso, porque ella estaba tan ella enfocada en sus dones espirituales, ¿verdad? ¿Qué más? La profecía, hermano, el tema de la profecía es un tema que la gente les maravilla hoy en día escuchar en las iglesias, ¿verdad? Y profundizar sobre estos temas, bueno, los dones espirituales, ¿verdad? Pero si hay un tema que el libro de Romanos y su escritor, que es el apóstol Pablo, de todas estas verdades que hablamos anteriormente, si usted le hubiera preguntado al apóstol Pablo qué tema él le hubiera contestado que él prefiere enseñar, él le hubiera dicho el evangelio. Amén. El evangelio. Y el evangelio con letra mayúscula, hermano, porque era el tema central del apóstol Pablo en todas sus epístolas. Amén. Entonces, pero la pregunta sería, ¿qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio según la Biblia, según las escrituras? ¿Verdad? ¿Qué dice Dios sobre el evangelio? Pero la otra pregunta sería, ¿qué dice el mundo? ¿Qué es el evangelio?
¿verdad? Pero en la Biblia hay diferentes descripciones para referirse al Evangelio, ¿verdad? Por ejemplo, en el libro de los Hechos 20:40 se le menciona como el Evangelio de la gracia. Y es el Evangelio de la gracia, hermanos, porque la obra completa de Jesucristo, que murió y resucitó por nuestros pecados, fue completamente gratis. Y la podemos recibir únicamente por la gracia del Señor, no por ninguna obra que nosotros podamos ofrecerle a cambio al Señor. También el Evangelio de Dios, porque el Evangelio no es del hombre a Dios, ¿verdad? En Romanos 1:1, sino que es de Dios al hombre. Es el favor de Dios hacia el hombre, es la salvación que Dios da al hombre, al ser humano. También se le conoce como el Evangelio de su Hijo, porque está centrado completamente en su Hijo Jesucristo, en la obra que Jesucristo consumó en la cruz. Amén. En eso lo vemos en el capítulo 1, versículo 9 de Romanos. También en Romanos 1:16 se le conoce como el Evangelio de Cristo. El Evangelio de la paz en Romanos 10:15, porque solamente a través del Evangelio vamos a poder tener paz para con Dios. Recuerde de que antes del mundo, cuando no ha creído una persona en Jesucristo, es un enemigo de Dios. Pero ¿qué necesita? Necesita tener paz para con Dios. Y solamente por eso se le llama el Evangelio de la paz. El Evangelio de tu salvación. En Efesios 1:13, ¿por qué de tu salvación? Porque tu salvación es personal, tuya, es algo que Dios te entregó a ti personalmente. No existe tal cosa que diga uno, porque mi mamá ora por mí y ella es creyente, o porque mi papá es pastor y yo nací en cuna de oro y así. No existe tal cosa. La salvación es algo personal, que cada persona es responsable de responder con fe al Señor Jesucristo, a Dios, es responsable de tener una respuesta hacia el Evangelio para su salvación. ¿Por qué es tan importante entonces, hermanos, tener un entendimiento de lo que es la gracia? Esto lo aprendimos en la lección anterior. Y bueno, lo primero que mirábamos en la lección anterior, porque la gracia de Dios es la base para recibir el regalo de la salvación. Mirábamos, hermanos, que no hay otra base para poder recibir la salvación. Es algo gratuito. La gracia nos enseña que nosotros somos indignos de la salvación, del favor de Dios, y nos enseña que lo único que podemos decirle al Señor es gracias, Dios, por tu salvación. Yo creo en ti, ¿verdad? No, la base no podría ser el cumplimiento de la ley, de los 10 mandamientos, no podría ser algún ritual, no podría ser algún pacto o cualquier otra cosa. La única base para recibir, para recibir la salvación es la gracia. Es el medio también para vivir una vida piadosa. Si usted recibió la salvación a través de la gracia, debería de seguir viviendo la vida a través de la gracia, ¿verdad? No puede usted recibir una salvación a través de la fe y caminar en su salvación por las obras. Debería de ser a través de la gracia. Amén. También el asunto principal en el crecimiento espiritual genuino. Es tan importante, hermano. Si usted piensa que está creciendo espiritualmente porque está asistiendo a la iglesia y está diezmando y usted está trabajando en actividades, no sé, pro templo, porque usted toca algún instrumento en la iglesia y usted está ocupado en la iglesia, déjeme decirle que no está creciendo espiritualmente genuino. No es que hacer esas cosas no sea malo, sino que una persona que crece espiritualmente, genuinamente, lo hace a través de la enseñanza de la gracia. Y el estudio de las enseñanzas de la gracia van a producir en usted que todas estas cosas que usted haga sean de una manera espiritual y traiga gloria al Señor. Porque la gracia es el servicio
Es la fuente del servicio que honra a Dios. Si usted está caminando por la motivación de la gracia, entonces su servicio va a traer honra a Dios, ¿verdad? Usted puede salir a la calle y predicarle al evangelio a alguien y andar en una mala relación con Dios. Y Dios es misericordioso, la persona podrá hacer que crea el evangelio y sea salvo, pero su galardón no va a ser obtenido porque usted no está dándole honra a Dios. Entonces usted debe de caminar en la gracia para que cuando usted haga una obra que traiga gloria a Dios, que honre al Señor, usted pueda honrar genuinamente a Dios. También es importante porque es el enfoque del mensaje del evangelio que debemos proclamar. Cuando hablemos del evangelio, hermano, no debemos de hablar de una experiencia personal que hemos tenido. No debemos de hablar, hermano, sobre logros que usted ha hecho, sobre su iglesia, sobre un creyente. No, su enfoque en el mensaje del evangelio debe de ser la gracia, ¿verdad? Qué misericordioso es Dios con nosotros, qué bueno es Dios con nosotros, que nos da este favor inmerecido. Amén. ¿Por qué es tan importante? ¿Qué más? Porque es la verdad en la cual Dios quiere que los creyentes estén establecidos. Hermano, una persona que está aprendiendo la gracia va a ser fortalecido, va a estar firme, hermano, ¿verdad? En la gracia. Por eso es que Pablo se maravillaba de los Gálatas cuando les dijo que qué tan pronto se habían desviado, habían caído de la gracia. Pero Dios no quiere eso para usted, hermano. Dios quiere que usted esté fortalecido, que esté fuerte, establecido en la doctrina de la gracia, para que cuando venga una enseñanza falsa, no solamente usted la pueda distinguir, pero que también usted pueda defender la doctrina de la gracia, ¿verdad? Y pueda cuidar de otros hermanos que no vayan a ser ellos también confundidos con otra doctrina. También es la regla de vida para todo creyente. Hoy comúnmente la gente dice hoy en día, bueno, así es, dice la gente, es la ley de la vida, dice la gente, hoy en día. Pero para un creyente, hermano, no existe tal cosa que la ley de la vida, ¿verdad? De pensamientos humanos. Lo que existe es la gracia del Señor Jesucristo. Y debemos de vivir bajo la regla de vida que es la gracia, ¿verdad? Lo que recibimos por gracia, eso demos por gracia, ¿verdad? Principios de la gracia. A como recibimos a Cristo, así andemos. Principios de la gracia, hermano, ¿verdad? Por fe. Entonces, hablando de esta gracia tan importante y tan maravillosa, una persona muy famosa llamada Martín Lutero, que sé que muchos de ustedes lo han escuchado, este hombre era católico, era un hombre católico y fue después un reformante de la Iglesia Católica, ¿verdad? Porque este hombre solamente leían la Biblia, pero no la estudiaban, y comenzó a estudiar la Biblia, específicamente el libro de Romanos. Y al darse cuenta este hombre de lo que había en el libro de Romanos, versículo a versículo, se reveló a la Iglesia Católica porque se dio cuenta de la verdad bíblica y escribió esto: Romano es la verdadera obra maestra del Nuevo Testamento. Contiene el evangelio más puro y es digna y creadora no solamente a que el creyente la conozca, ¿verdad? O sea, no solamente es digna de conocerla, hermano, sino que también palabra por palabra y de corazón, sino que se ocupe a sí mismo de ella cada día como el pan cotidiano del alma. Hermano, cuando usted estudie, hermano, Romanos, no es solamente para, si una persona no ha sido salva y estudia Romanos, no es solamente para su salvación, sino que debería de ser el día a día, el pan de cada día, hermano, para un creyente. Cuando usted se levante en la mañana, pensar Romanos capítulo 6, ¿verdad? Romanos capítulo
1, 16 y 17, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, ¿verdad? Y que la palabra del libro de Romanos ande en su mente constantemente, porque es una riqueza inmensa, hermano. Palabra a palabra, de corazón, sino que se ocupe a sí mismo de ella cada día como el pan cotidiano del alma, porque es importante que sea leída o estudiada profundamente. Pero mientras más uno la estudie, más preciosa llega a ser y más dulce su sabor. Yo les puedo decir honestamente que ya perdí la cuenta de cuántas veces he enseñado y he estudiado el libro de Romanos. Pero cada vez que lo estudio, cada vez que lo enseño, cada vez que escucho un predicador enseñarla, aunque sea la misma lección, una y otra vez, mi corazón se maravilla, hermano, de las cosas que hay ahí. Porque nosotros los seres humanos somos tan prontos a olvidar las verdades del Señor y tenemos que estarlas recordando en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿verdad? Por eso es que el estudio de Romanos debería de ser algo constante, ¿verdad? En nuestras mentes. Este gran predicador americano que se llama Vernon McGee dijo: permítanme animarles y hacer algo que les pronunciará resultados maravillosos. Lea el libro de Romanos y léalo regularmente, o sea, diario, hermano. Esta epístola requiere de todas las fuerzas mentales que nosotros tengamos. Así que, hermanos, concentrémonos, ponga todo su esfuerzo mental en este seminario hoy día, ¿verdad? Las fuerzas mentales que nosotros tengamos en adición necesita ser impregnada en oración, con oración, hermano. Cuando usted vaya a estudiar este mensaje, esta palabra, ore, hermano, y súplica para que el Espíritu Santo nos enseñe. No es que vamos a aprender estas verdades en nuestra capacidad mental, sino que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Sin embargo, el creyente debe esforzarse para conocer Romanos, porque este libro da al creyente una sola base de la fe. Hermano, el ministerio del Espíritu Santo en los creyentes aquí se cumple, hermano. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para que abra nuestras mentes y nuestros corazones al momento de estudiar el libro de Romanos. Amén. Este otro predicador, Chester McCallie, dijo: conocer la carta a los romanos es conocer el cristianismo. Ignorar esta carta es oscuridad espiritual. Romano no es simplemente una epístola acerca del evangelio. Miren lo que sí es. Romano es el evangelio, hermano. El evangelio. Amén. Entonces, vamos a estar viendo regularmente, conforme estudiamos Romanos, cada vez que demos una introducción, un bosquejo de Romanos, y lo vamos a estar presentando para que ustedes se vayan familiarizando, ¿verdad?, de lo que vamos a estar viendo. Y estos son algunos de los temas que vamos a estar viendo en el libro de Romanos. La justicia de Dios requerida en esos capítulos, la justicia de Dios recibida, ¿verdad? ¿Por qué requerida? Porque todo mundo necesita la justicia de Dios, y Dios requiere que las personas tengan esa justicia para poder entrar al cielo, para poder ser justos delante de Él. La justicia de Dios recibida. ¿Por qué? Porque esta es la manera como una persona puede recibir la justicia en estos versículos. La justicia de Dios reproducida. ¿Por qué? Porque una vez que usted ha sido salvo, usted ha recibido el evangelio, ahora es la manera que usted va a poder producir en su diario caminar como creyente la justicia de Dios, ¿verdad? Y no producirla usted, sino que Dios en usted, ¿verdad? Y la justicia de Dios realizada el día que ya no estemos aquí. La justicia de Dios va a ser completa en nosotros, hermanos, allá en el cielo. Amén. Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver dos cosas, dos temas muy importantes. Y los que son pastores aquí van a poder, se van a poder sentir relacionados con este tema, porque son cosas que a veces los que no somos pastores no entendemos hasta que la palabra nos enseña estas cosas y podemos apreciar más a nuestros pastores, ¿verdad? Y uno de los temas que vamos a ver es los aspectos personales del ministerio de Pablo en el versículo 1 al 7 del capítulo 1,
y el alcance práctico del ministerio de Pablo en el capítulo 1, del 8 al 13. Amén. ¿Están listos? Así que pónganse los cinturones porque vamos a arrancar en este momento con los primeros versículos. Pero antes que eso vamos a ver algo sobre el apóstol Pablo. ¿Quién era Pablo? Bueno, Filipenses 3, 4, 6 nos dice que Pablo era un perseguidor de la iglesia, ¿verdad? Él escribió esta carta y le dice a la iglesia de los filipenses que él era un perseguidor de la iglesia, que él perseguía a los creyentes de la iglesia primitiva antes de él ser creyente. También la Biblia nos dice en Hechos 56 al 58 que los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Las ropas de quién, hermano? Las ropas de Esteban. Después de que Pablo había aprobado que lo mataran, que lo apedraran hasta morir a este hombre creyente, a este hombre de la palabra de Dios. ¿Qué más sabemos sobre Pablo? Bueno, Pablo dice la palabra en Hechos del 1 al 3. Él consentía en su muerte y Saulo asolaba a la iglesia. Aparte de consentir la muerte de los creyentes, él también asolaba a la iglesia. Dice la historia que este hombre entraba a la sinagoga donde habían creyentes y arrastraba, no solamente mataba a los hombres, sino que arrastraba a los niños y a las mujeres. Era un terrorista este hombre, hermano. ¿Verdad? Pero ¿qué sucedió, hermanos, con Pablo? ¿Por qué? ¿Cómo es posible que este hombre, que después de que había hecho todas estas cosas tan malvadas, cómo es posible que Dios viene y lo utiliza de gran manera en el Nuevo Testamento? Bueno, vemos la conversión de Pablo en estos versículos, ¿verdad? Y vamos a leer un poco sobre eso en Hechos 9 al 6. Hechos 9 al 6. Saulo respondió, el 6. Él temblando y temoroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ese es el versículo 6, el 1. Tengo que leer, hermano. Saulo respondió, respirando aún amenaza y muertes contra los discípulos, versículo 1 del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temoroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Entonces vemos que en este versículo Pablo iba de camino a Damasco a perseguir y a matar más creyentes. Pablo sabía que a quién seguían estos creyentes. Pablo sabía que estos creyentes, que estas personas eran creyentes de Jesucristo, del hombre que crucificaron en Roma. Obviamente que Pablo no creía que Jesucristo era el Hijo de Dios. No creía que él era el Mesías. Pero él sabía muy bien quién era Cristo, ¿verdad? Él sabía muy bien qué es lo que estos hombres predicaban, estos creyentes a los que él perseguía. ¿Y qué sucede? Bueno, en camino a Damasco viene y se le aparece un resplandor inmenso y este hombre cae de su caballo, que cae ciego, aturdido, y escucha una voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dice Saulo, en ese momento, ¿quién eres, Señor? Él sabe que la palabra Señor en este griego se está refiriendo a Jehová. Él sabe que es Dios el que le está hablando, ¿verdad? En otras palabras, le está diciendo, Señor, tú eres Dios. ¿Qué pasa? Pues está perdido. Pablo no entiende qué sucede. Y le dijo, yo soy Jesús
En ese momento Pablo se dio cuenta que al que él perseguía era en aquel hombre en el que no creía él que él era el Mesías, él era el Mesías. Y se dio una conversión así en Pablo, porque él creyó, él supo, tuvo suficiente evidencia de que a quien él perseguía era Jesús, el Salvador, el Mesías. Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Versículo 6, temblando y temoroso, dijo, Señor, le volvió a decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hermano, una persona solamente se puede poner en disposición de Dios así, sabiendo que es Dios la persona que le está hablando a uno inmediatamente. ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad, y le empezó a dar indicaciones de lo que él debía de hacer. Pero Pablo tuvo una conversión inmediata, hermanos, porque él sabía que Jesús había muerto y proclamaban que había muerto y resucitado al tercer día y que lo había hecho para pagar los pecados del mundo. Pero él no creía en esa verdad. Pero al aparecérsele Jesucristo, no le quedó otra opción que creer, hermanos, porque la evidencia era demasiada. Y él tuvo una conversión en su corazón, ¿verdad? Hubo una conversión en su corazón. Entonces, la justicia de Dios, introducida nuevamente, vemos los aspectos del ministerio del Pablo, primeramente. Vamos a ver estos versículos. Lo primero, pues, ¿quién escribió el libro de los Romanos? El apóstol Pablo, ¿verdad? Pablo dice, vamos a leer los primeros versículos de Romanos, del 1 al 7. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. ¿Qué más? Versículo 6, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de nuestro Señor y Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, primeramente, vemos aquí que Pablo fue quien escribió esta carta. ¿Y qué sabemos sobre Pablo? Bueno, una de las cosas que sabemos sobre Pablo, según la historia, es que Pablo nació en una ciudad llamada Tarso, ¿verdad? Y Tarso, hermanos, históricamente era una ciudad, una ciudad donde la milicia, donde el ejército militar de Roma permanecía. Ellos ocupaban esta ciudad para vivir, o prácticamente como una base militar donde se concentraba el ejército romano. Y parece que Pablo, sus padres, él nació en Tarso, y por haber nacido en Tarso, él se hace un ciudadano romano, ¿verdad? Por derecho. Él se vuelve un ciudadano romano al haber nacido en esta ciudad de Tarso, porque era una ciudad controlada por el ejército romano. Una de las cosas que vamos a ver, hermano, bueno, la Biblia no lo dice, ¿verdad? Pero la historia sí lo dice, y es que Pablo no logró, bueno, la Biblia no da ninguna descripción que lo haya hecho. Pablo no logró predicar el evangelio en Roma, hermano, ¿verdad? A pesar de que él sí era un ciudadano romano, ¿verdad? Y la razón era porque había nacido en Tarso, pero él no logró entrar a Roma y predicar el evangelio a las personas, ¿verdad? Él fue apresado. Sabemos eso con la historia, ¿verdad? Pero cuando él nació fue llamado Saulo de Tarso. Y antes de ser salvo, él fue un religioso y perseguidor de los cristianos, ¿verdad? Una de las cosas que Pablo dijo en Filipenses 4:6, dijo, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más.
Miren lo que dijo. Circuncidado al 8º día. Judío, hermano. Del linaje de Israel. De la tribu de Benjamín. Hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. ¿Verdad? Entonces, Pablo era un judío, pero judío, hermano. Tremendamente judío, ¿verdad? Hechos 7, 55 al 56 dice, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al hombre y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y repentinamente a una contra él y echándole fuera de la ciudad, le apedraron. Y esto es lo que sucedió con Esteban. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Entonces también sabemos sobre Pablo o Saulo en ese tiempo, que era el perseguidor de la iglesia, que lo dijimos anteriormente, y era un principal de la iglesia, de los fariseos. Él era un principal, ¿verdad? Una de las cosas que sabemos sobre Pablo también, hermanos, es que él tenía un doctorado en ley, ¿verdad? Y esto lo vamos a ver cuando aprendamos el libro de Gálatas. Pero este hombre tenía un doctorado en lo que es la ley judía, ¿verdad? Él era tremendo con los conocimientos judíos. Hechos 8 del 1 al 3 dice también, y Saulo consentía la muerte, ¿verdad? Y lo que vimos anteriormente. Amén. ¿Qué más sabemos sobre Pablo? Bueno, cuando Pablo escribe su primer versículo, en el versículo 1 de Pablo, de Romanos, vamos a leerlo. Romanos capítulo 1, versículo 1a, solamente la primera parte. Pablo, el mismo, siervo de Jesucristo. Bueno, una de las cosas, hermanos, que Pablo tiene aquí tiene una perspectiva. Y su perspectiva era la de un esclavo. Y cuando yo miro esto, hermanos, cuando yo miro estos versículos, Pablo, ¿cómo se llama a sí mismo? ¿Cuál es el título que Pablo se está poniendo aquí mismo? Su primer título, lo primero, como él se está identificando aquí. Aquí está diciendo el gran maestro Pablo, de casualidad. ¿O está diciendo el doctor en teología Pablo de Tarso? No, ¿verdad? Nosotros los creyentes, hermanos, tenemos la mala costumbre o la mala intención muchas veces de querer ganar gloria delante de los hombres y dejarnos llevar por un título. Pero miren la perspectiva de Pablo antes y Pablo era un apóstol de Jesucristo. Tenía una posición muy importante, si no es decir la más importante de los escritores del Nuevo Testamento. Pero su primer título que él se pone en el libro de Romanos es la de un siervo. Y no cualquier siervo, sino un siervo de Jesucristo, hermano. Un siervo de Jesucristo, un esclavo por amor del nombre de Jesús. Esa era su perspectiva, siervo de Jesucristo. La palabra esclavo, ¿verdad? O siervo, la palabra siervo es la palabra también se puede decir como esclavo, ¿verdad? En el griego no dice siervo, dice la palabra doulos, que significa esclavo. O sea, tiene una connotación más fuerte a lo que Pablo está diciendo, lo que en el español dice la Biblia, siervo. Es un esclavo, ¿verdad? Pablo, esclavo de Jesucristo. ¿Es usted un esclavo de Jesucristo, hermano? ¿Se considera usted, está en su mente, en su perspectiva, que su vida le pertenece a Cristo? ¿Que usted es un siervo de Jesucristo? Bueno, vamos a aprender la gracia, ¿verdad? Para que el Señor ponga esa mente en nuestros corazones. Amén.
Segunda de Corintios 4:5 dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Hermano, cuando usted vaya a predicar la palabra, hermano, no trate de agradar a los hombres. No trate de no decir algo de la palabra porque piensa que alguien se va a ofender, porque piensa que a alguien no le va a gustar la palabra. Usted, antes de servir a los hombres, porque Dios nos ha puesto también para servir, ¿verdad? A las personas, pero antes de servir y agradar a las personas, usted es un siervo de Jesucristo. Y esa debería de ser la perspectiva. Y debemos de agradar a Dios primero. Amén. Gálatas 1:10 dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿Qué favor estamos buscando, hermano? ¿El de Dios o el de los hombres? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo o de Cristo, ¿verdad? Entonces la perspectiva de él era la de un esclavo o siervo en una casa, ¿verdad? Ese es el significado de la palabra esclavo. Es un siervo o un esclavo en una casa, ¿verdad? En ese tiempo la gente compraba esclavos y se los llevaba a sus casas para que les sirvieran. Pablo, como todo pecador, esta fue la manera en que él se consideró a sí mismo. Él se consideró primeramente redimido por Dios, fuera del mercado de esclavitud del pecado. Por ejemplo, 2 Corintios 4:5 dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, ya lo dijimos, ¿verdad? Y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Entonces, ¿quién era el dueño de Pablo? Era Jesucristo. Jesucristo era su dueño. Y él lo tenía claro. Jesucristo era el dueño de Pablo. En el versículo 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo. Jesucristo era su dueño, hermano. Fue Cristo quien lo compró. Mire, Pablo se consideraba un esclavo redimido. ¿Por qué? En la época romana y mucho antes atrás y todavía después, ustedes saben muy bien que hasta no muy atrás, la esclavitud era algo normal, ¿verdad? Y Pablo utilizó la analogía de la esclavitud, y lo vamos a ver también en el libro de Gálatas cuando lo estudiemos. Pablo utiliza la analogía de la esclavitud para demostrar o para enseñarnos que de igual manera como un esclavo, toda persona cuando nace dentro del círculo. Si ustedes miran los dos círculos, todos los que nacemos en el mercado de los pecados. O sea, nacemos muertos a nuestros pecados. Pablo dijo, porque antes cuando estaban muertos en vuestros pecados, dice. Entonces nosotros hemos nacido todos muertos en nuestros pecados. Todos nosotros pertenecemos a la esclavitud del pecado. Pero, ¿qué hizo Jesucristo? Jesucristo con su sangre nos compró y nos sacó de la esclavitud del pecado, del mercado de la muerte, y nos llevó a la vida. Y ahora ya no somos esclavos del pecado, sino que ahora nos hizo hijos de Dios. Hijos de Dios. ¿Y qué sucedía? ¿Por qué Pablo enseña esto? Porque en la cultura romana una persona podía ir y hacer dos cosas con un esclavo cuando lo compraba. Número uno, comprarlo y llevárselo a su casa para que le sirviera. O número dos, comprarlo y dejarlo libre. Y a eso se le llama redención. Y eso es exactamente lo que Cristo ha hecho con nosotros. Nos ha comprado del mercado del pecado. Nos ha hecho libres. Y ahora que somos libres, podemos decidir nosotros libremente ser un siervo de Jesucristo.
¿Significa que todas las personas que han sido compradas del mercado de los pecados se consideran siervos de Jesucristo? No. Hay muchos creyentes que no se consideran siervos de Jesucristo. Han creído en la palabra, han creído en el evangelio, han creído que Cristo los salvó, que Cristo pagó por sus pecados, pero no se consideran siervos de Jesucristo. Y los que son pastores aquí en esta conferencia saben muy bien que tienen creyentes en las iglesias que no son comprometidos con la obra, que no sirven al Señor 100%, ¿verdad? Porque no han entendido la verdad de la gracia. Y solamente a través de la gracia vamos a poder entender que voluntariamente, porque hemos sido libres del poder del pecado, ahora podemos servir con libertad a nuestro Salvador. Y esa es la verdad que la iglesia las personas deben de enseñar en la iglesia para que los creyentes puedan servir al Señor libremente. También él sabía que Jesucristo era su dueño, pero también sabía que su autoridad era la de un apóstol. Pablo se consideraba primero, antes que un apóstol, un siervo del Señor, pero no podemos quitar que él era un apóstol también. ¿Verdad? En el versículo 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. ¿Llamado por quién, hermano? Pablo fue un apóstol llamado por Jesucristo. La palabra apóstol en el Nuevo Testamento, en el griego, puede significar un mensajero, ¿verdad? Puede significar como que es un mensajero, ¿verdad? Hay una discusión entre muchos eruditos que dicen que hay 13 apóstoles en total, otros dicen que solamente hay 12, ¿verdad? Por lo que sucedió en Hechos capítulo 1. Pero eso es algo que no va a afectar la salvación de ninguno de nosotros, ¿verdad? Cualquiera de las dos posiciones. Pero a mí me gustaría que viéramos algunos versículos sobre el apostolado. Vámonos a Primera de Corintios capítulo 9. Primera de Corintios capítulo 9. Mi Biblia, hermano, ya solamente se abre en Romanos y cuando busco los demás versículos me cuesta abrirlo, ¿verdad? Capítulo 9. Vamos a leer los primeros dos versículos. Miren lo que dice. No soy apóstol, Pablo aquí hablando, ¿verdad? No soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor, sino para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Aquí Pablo está mostrando uno de los requisitos principales, hermanos, para ser un apóstol. Y uno de los requisitos principales es lo que dice el versículo 1. No he visto a Jesús el Señor nuestro. Pablo había visto ocularmente a Jesucristo, por eso quedó ciego, hermano. Pablo miró a Jesucristo en su gloria y quedó ciego. Se cayó del caballo. Ese es el requisito para ser un apóstol. Haber visto ocularmente al Señor Jesús. Y hoy en día escuchamos tantas personas llamadas apóstoles. Y es que la verdad es que apóstoles hay muchos, pero apóstoles con A mayúscula solamente hay 12. Los apóstoles de Jesucristo, ¿verdad? Solamente son 12 los que han visto ocularmente a Jesucristo y los que han sido llamados también, como miramos en el capítulo 1, versículo 1 de Romanos, llamado a ser apóstol. Usted tiene que haber sido llamado por Jesucristo, hermano, para poder ser un apóstol. Y número 2, tiene que haber visto ocularmente al Señor Jesucristo resucitado, haberlo visto y haberlo visto resucitado para poder ser un apóstol. Vámonos a Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Vamos a buscar en el versículo. A ver.
21 y 22, capítulo 1, 21 y 22. Y por favor usen sus Biblias para que puedan comprobar la palabra. Capítulo 1, versículo 21 y 22, dice el 21. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigos con nosotros de su resurrección. ¿Cuál era el otro requisito, hermano? Haber sido testigo de la resurrección de Jesucristo. ¿Y cómo lo vio Pablo a Jesucristo? Resucitado, hermano. Resucitado. Amén. Vámonos ahora a otro versículo más para que continuemos. Vámonos a Apocalipsis, hermano. Un versículo más. Apocalipsis 21. Versículo 14. Vamos a leer el versículo 14 de Apocalipsis 21. Y dice así. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. 12, no 13. 12. Y esto lo escribió Juan ya viejo. Ya había conocido a Pablo. ¿Verdad? Y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Entonces, ¿son 13 apóstoles o son 12 apóstoles? Yo no voy a enseñar sobre eso hoy día. Queda bajo el criterio de ustedes. ¿Verdad? Pero hay que ver la palabra, hay que ver la doctrina a la luz de las escrituras, hermano. ¿Verdad? Pero vamos a volver al libro de Romanos para que sigamos enseñando. Lo importante aquí que debemos de entender es que su autoridad era la de un apóstol. Él era un siervo, se consideraba un siervo, pero tenía la autoridad de un apóstol, hermano. Él podía ir a la iglesia que él fuese enviado por Jesucristo, dirigido por el Señor Jesucristo, y poner orden en una iglesia. Imagínense usted, aquí tenemos dos pastores, al hermano Fernando y al hermano Glenn. Imagínense que el hermano Glenn diga, yo soy apóstol de Jesucristo, y se vaya a meter a la iglesia del pastor Fernando y le diga, pastor, aquí vamos a hacer las cosas de esta manera. ¿Qué cree que le va a decir el pastor Fernando, hermano? ¿Ah? No, hermano, no. Pablo tenía la autoridad de un apóstol, ¿verdad? Él tenía la autoridad de un apóstol. Y esa era la autoridad delegada por Jesucristo, ¿verdad? Los que se llaman apóstoles hoy en día no pueden ir a meterse a cualquier iglesia. Solamente lo hacen dentro de lo que corresponde a su misión o el concilio o las iglesias hermanas, porque así lo han delegado a ellos, pero díganle que se vayan a meter a una iglesia bautista, a una iglesia de Dios, que no pertenece al concilio de ellos, a otra iglesia de otro concilio, no pueden, ¿verdad? No pueden. Entonces, su ministerio estaba envuelto en el evangelio de Dios, hermano. Así que Pablo, eso es lo que él hacía, hermano, predicar el evangelio. Y eso lo vamos a leer ahorita en Romanos capítulo 1, versículo 1 al 4. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, vuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Así que él hablaba del evangelio de Jesucristo, quién era Jesucristo, lo que él había hecho, ¿verdad? Que él había muerto y resucitado. Eso estaba basado en esto, el mensaje de Pablo, su ministerio en el evangelio, en la predicación del evangelio. Y el evangelio, hermano, en el mismo inciso 4, la letra A, el evangelio, ¿qué es el evangelio? Bueno, sabemos que el evangelio son las buenas nuevas de Dios
al hombre, y ustedes pueden anotar en sus materiales, son las buenas nuevas de Dios al hombre. La palabra, para empezar, la palabra evangelio es una palabra, hermanos, que la encontramos en Romanos, en el Nuevo Testamento, en muchos de los libros del Nuevo Testamento, no solo en Romanos, y viene de una palabra griega que se llama, la voy a ver si la puedo pronunciar bien, se llama evangelion. Evangelion. Y si ustedes la quieren copiar, se la voy a deletrear. Es una palabra griega. E-U-A-G-G-E-L-I-O-N. Evangelion. Y en la época del Nuevo Testamento, en la época del Nuevo Testamento que fue escrito, la palabra evangelion significaba buenas nuevas de cualquier tipo. O sea, supongamos que el hermano Salén vino y jugó un juego o alguna lotería o algo y se ganó un premio. Le diga, hey, evangelion, buenas noticias, ¿verdad? O le dieron los resultados de un examen médico al hermano Marcos, y el hermano diga, evangelion, salí bien en el examen. Podría referirse a cualquier cosa, la palabra evangelion, a cualquier noticia buena. Pero en el nuevo, cuando se empezaron a escribir las cartas del Nuevo Testamento, la palabra evangelion se le dio una exclusividad y vino a ser el nuevo significado de esta palabra, vino a ser las buenas nuevas de Dios al hombre. Ya no son buenas nuevas de cualquier tipo, sino de Dios, las buenas nuevas de Dios al hombre. Y eso es el evangelio hoy en día. El evangelio de Dios, observe, la dirección del evangelio no es del hombre a Dios, es de Dios al hombre. No es lo que usted pueda hacer por Dios, es lo que Dios hace por usted, ¿verdad? Cuando usted predique el evangelio, no se salga del contexto, no empiece a hablar lo que usted logra hacer para el Señor. No hable de su amor hacia Dios, cuánto usted ama a Dios, lo cual no es malo, pero el evangelio debe de centrarse en el amor que Dios tiene para usted, en cuanto Dios ha hecho por usted, en todas las bendiciones que Dios tiene para usted. Amén. Entonces, ¿qué más sabemos sobre este evangelio? Bueno, inciso B, el evangelio ya había sido prometido en las escrituras, en el Antiguo Testamento, Romanos 1:2, perdón. Dice que él había prometido antes por sus profetas en las escrituras, en las santas escrituras. Él ya lo había prometido, hermano, anteriormente, su evangelio en las escrituras anteriormente, ¿verdad? Había sido prometido una y otra vez en todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Qué más sabemos sobre esto? Bueno, Lucas 24:27 dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por... ¿Qué escribió Moisés primeramente? ¿Qué escribió Moisés? Lo primero que escribió Moisés, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, ¿verdad? El Pentateuco. Entonces, de Jesús se declaraban cosas, se declaraban todas las escrituras declaraba sobre Jesucristo y su obra, empezando por Moisés, por los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, hermano, desde el Génesis, pues, se empezaba a hablar de Jesucristo. Y siguiendo por todos los profetas, el libro de Samuel, ¿verdad? Los reyes y los libros después de Salmo, por todos los profetas y todas las escrituras, lo que de él decían, dice este versículo. O sea, todo el Antiguo Testamento, hermano, venía su enfoque, hermano, era una vista así hacia Jesucristo, el Antiguo Testamento. Y que Jesucristo había sido prometido, hermano, desde el principio. Dios prometió enviar un redentor para aplastar a Satanás y ofrecer salvación, hermano, de los pecados en Génesis 3:15, en el principio. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios prometió desde entonces un Salvador,
¿verdad? Que la simiente de la mujer de Eva, o sea, de esa descendencia iba a nacer Jesucristo y iba a ser este Salvador que iba a aplastar la cabeza de la serpiente, ¿verdad? De esta serpiente que le ha hecho tanto daño a la humanidad. ¿Y quién es este Redentor? Pues Pablo nos dice que el Evangelio se trata de una persona, que es Jesucristo. Romanos 1, 3 al 4 dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Amén. ¿Qué más? Bueno, después de que el Evangelio había sido prometido en las Escrituras en el Antiguo Testamento, también sabemos que el Evangelio está centrado en la persona de Jesucristo. Una y otra vez lo digo, no está basado, hermano, en su logro, no está basado en una experiencia sobrenatural suya, no está basado, hermano, en su iglesia y lo que su iglesia puede hacer y no puede hacer. No está basado en los 10 mandamientos, no está basado en la ley mosaica, está basado en la persona de Jesucristo. Amén. Versículo 1:3. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. ¿Y quién es Jesucristo nuevamente? Bueno, Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Por qué decimos esto? Porque en el Nuevo Testamento encontramos más de 90 veces aproximadamente la palabra el Hijo de Dios. También encontramos la palabra Jesús. Jesucristo es Jesús. ¿Por qué? Porque su nombre personal significa Salvador. Jesús significa Salvador. ¿Qué más? Él es el Cristo, hermano. El Cristo es el Mesías, el Mesías que había sido prometido. Y esa es su posición. Esa es la posición que él ocupa, la posición del Mesías. Nadie más puede ocupar ese nombre, hermano, ese cargo. Él es el Señor también. Señor, ¿qué quieres que hagas? Le dijo Pablo. Él es el Señor. Su Jehová, su autoridad es Dios. Él es Dios. Entonces Jesucristo es Dios. Jesucristo, Él es el Salvador. Él es el Mesías. Voy a hacer una espera porque sé que algunos están copiando. Pero qué tremendo, hermanos, lo que estamos viendo. Apenas llevamos, ¿qué? 4 versículos. Y miren todo lo que hemos visto sobre los primeros versículos de Romanos. Amén. Entonces, vamos a continuar. Romanos 1, del 1 al 4, ya lo leímos, pero vamos a ver algunos puntos principales aquí. Bueno, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado ¿para qué? Para el evangelio de Dios. No para cualquier otra obra, hermano, sino Pablo fue apartado específicamente para el evangelio de Dios. Si hay un hombre en la Biblia que aclara, que habla más claro que cualquier otro hombre lo que es el evangelio, es Pablo. Y una de las declaraciones más claras que él hizo fue Primera de Corintios capítulo 15 versículo 3 y 4, que declara lo que es el evangelio. Y dice Pablo en esos versículos que el evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. No hay una explicación más clara de ningún otro apóstol, de ningún profeta en el Antiguo Testamento sobre lo que es el evangelio, como la que da Pablo. Y por eso es que él es llamado a ser un apóstol apartado para el evangelio de Dios.
que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué sabemos sobre esto? Bueno, que él nació del linaje de David según la carne, ¿verdad? Primeramente vemos que su linaje demuestra su humanidad. Nadie puede decir que Jesucristo no existió, que no fue un ser humano. Cristo fue un ser humano completamente y lo demuestra su linaje, la posición sanguínea que él trae, ¿verdad? De su descendencia desde David. Pero ¿qué más sabemos sobre él? Bueno, aparte de que él nació de la simiente de David según la carne, también él fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu Santo por la resurrección de entre los muertos. O sea, alguien puede decir, bueno, la Biblia, usted quiere saber sobre el linaje de Jesucristo. Estudie el libro de Mateo y estudie el libro de Lucas. Y ahí va a ver la descendencia lineal de Jesucristo. Va a ver la descendencia por parte de su madre, María, y va a haber la descendencia por parte de su padre político por derecho legal, José, en ambos libros, ¿verdad? Entonces Jesús fue declarado, es humano, sabemos que es humano, pero también fue declarado hijo de Dios. Y a mí me gusta un versículo, hermano, en Salmo 2.7. Me gusta un versículo en Salmo 2.7 porque desde el Antiguo Testamento se sabía que Jesucristo este hombre que iba a nacer no iba a ser solamente declarado un hombre, ¿verdad? No iba a ser solamente declarado un hombre cualquiera y común y corriente, sino, vamos a leer lo que dice estos versículos. Permítanme que esta Biblia, Salmo 2.7. ¿Qué dice el Salmos 2.7? Bueno, Salmos 2.7 dice lo siguiente. Miren lo que dice este versículo. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. ¿Qué significa ser declarado hijo de Dios? Significa publicar un decreto, hermano. Y desde el Antiguo Testamento se había decretado que Jesucristo, al que se le llamaba el Hijo de Dios, ese era engendrado de Dios. O sea, la palabra engendrado no significa que fue creado por Dios, sino que significa que es la misma naturaleza de Dios, la misma deidad del mismo Dios, porque Él es Dios también. Entonces Él no solamente es humano, sino que también es Dios, su deidad. Entonces, este versículo habla de su humanidad, pero también habla de su deidad. Y hoy la gente dice, bueno, es que Jesús, en verdad, dice la gente todavía, Jesús es mitad hombre y mitad Dios. 50% hombre y 50% Dios, dice la gente hoy día. Pero no, hermano. Él era 100% humano. 100% humano. Satanás lo tentó tentó su humanidad en el desierto, pero también él era 100% Dios. Cuando él fue arrestado, él tenía la autoridad de llamar a centenas de ángeles para que detuvieran eso, pero no lo hizo porque él tenía un propósito. Entonces él era 100% Dios también, es 100% Dios. Amén. Jesucristo es el Redentor, hermano. Él es el Redentor. Y Él es el enfoque del punto central del Evangelio. Amén. ¿Qué más?
Entonces vimos que su ministerio estaba envuelto en el evangelio de Dios, pero también su objetivo era la obediencia de la fe. La obediencia de la fe. Y vamos a leer el capítulo 5a de Romanos. El capítulo 5a de Romanos. ¿Qué dice el Romano? Y por quien recibimos la gracia y el apostolado, ¿para qué? Para la obediencia, para la obediencia. La obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Amén. Por amor de su nombre, la obediencia, hermanos. Entonces, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Pablo había recibido, hermanos, la gracia y que se refería a su salvación, ¿verdad? Y todo lo que Dios provee para nosotros por causa de Jesucristo. Y también, no solamente eso, sino que él recibió el apostolado, refiriéndose a los dones y al llamado de Dios por el ministerio específico. Pablo fue salvo por gracia y llamado al ministerio por la gracia. Entonces, ¿pero a qué se refiere esto? A la obediencia de la fe. Bueno, hermano, hay un mandato que Dios tiene para toda la humanidad. Si no, no tuviese sentido que él hubiese muerto por toda la humanidad. Y el mandato, hermano, es que la gente crea en el evangelio. El decreto de Dios es que el mundo crea en el evangelio. Y cuando usted cree en el evangelio, usted está obedeciendo al evangelio. Usted está obedeciendo este evangelio. El objetivo de Pablo no fue solamente de predicar el evangelio, sino también de animar a las personas a responder al evangelio y que ellos recibieran también la salvación. Si usted está en su iglesia, hermano, y usted se ha conformado solamente con su salvación y compararse, y si usted es un predicador y solamente está enseñando y está por enseñar y enseñar y enseñar, pero usted no está preocupado, hermano, en animar a las personas a creer esta palabra personalmente, ¿verdad? Usted no está cumpliendo también con este mandato del evangelio, ¿verdad? Como predicador, como maestro, como evangelista. Porque la gente se le manda a que crea este evangelio. Y necesita que hayan personas que prediquen, que enseñen, que animen con la palabra del evangelio. El significado de la frase, la obediencia que es por medio de la fe, esto no es el tipo de obediencia de hacer algo, sino más bien es la obediencia de creer en algo. ¿Por qué digo esto? Bueno, Hebreo 11:6 dice, aunque mucha gente podrá decir que el libro de Hebreo es una carta práctica para los creyentes y no está hablando y no habla sobre la salvación primordialmente, sino que habla sobre la santificación, o sea, el diario caminar de los creyentes, pero algo práctico que podemos aprender de este versículo, si funciona prácticamente, obviamente que también funciona para el tiempo de la salvación. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Este versículo está diciendo que si usted camina en su diario caminar sin fe, es imposible agradar a Dios. Pero si lo aplicamos a la salvación, hermanos, también. Si usted no cree en el evangelio, es imposible que Dios le otorgue a usted la salvación. Porque la salvación, la mano que recibe el regalo de la salvación es la fe. Es la fe. La única manera que podemos recibir el regalo de Dios es a través de la fe. Amén. Romanos 10, 16 al 17 dice más, no todos obedecieron el evangelio. Pues Isaías, en el libro de Isaías dice esto, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Entonces, si no todos obedecieron el evangelio, ¿cómo es la manera que usted puede obedecer al evangelio? ¿Cuál es la obediencia de la fe aquí? Mire, ¿quién ha creído
nuestro anuncio. Así que la fe es por el oír, y el oír, ¿qué? Por la palabra de Dios. ¿Cómo entonces una persona puede obedecer al evangelio, hermano? ¿Cuál es la verdadera obediencia de la fe? ¿Es cumplir los 10 mandamientos acaso? ¿Es cumplir la ley mosaica? ¿Es cumplir las reglas de su iglesia? No, hermano, es creer en el evangelio, en la palabra predicada, en el mensaje de Jesucristo para la humanidad. ¿Acaso usted ha obedecido el evangelio, hermano? ¿O piensa usted que el evangelio es solamente para un grupo selecto de personas o solo para los elegidos? ¿Para quiénes es el evangelio, hermano? ¿Es solamente para ciertas personas? Es para todos. Id por todo el mundo, dijo la gran comisión. No dijo id solamente a Honduras, de ahí no pases por Guatemala ni por México y te venís de un solo a Estados Unidos. ¿Verdad que no dice así? Dice id por todo el mundo. Romanos 1:5 dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe, ¿a dónde? En todas las naciones, por amor de su nombre. Y es que, hermano, cuando Jesucristo dio la gran comisión a todas las naciones, su trascendencia, dice este punto, era predicar el evangelio en todas las naciones. Pero cuando Jesucristo dio la gran comisión en Mateo 28:18, hermano, de ir y predicar el evangelio a todas las naciones, no está diciendo Jesús, hermano, vaya a sacar su visa, compre un pasaje para ir a tal país y vaya a todo el mundo. No está diciendo eso. Lo que está diciendo Jesús es que el evangelio debe ser propagado en todo el mundo. Pero usted, como creyente, para cumplir la gran comisión, el mandato no es que usted vaya. El mandato en este versículo de ir por todas las naciones no es ir. El mandato es predicar el evangelio. Ese es el mandato que nosotros tenemos. Pero para predicar el evangelio, ¿qué necesita hacer? Necesita levantarse de la silla, hermano, y ir. ¿Verdad? Pero el mandato no es ir. El mandato es predicar el evangelio. Pero es imperativo, tiene que ir para poder hacerlo. Amén. Entonces Mateo 28:18-20 dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermano, cuando usted predica el evangelio, usted tiene que saber una gran verdad sobre lo que usted está haciendo. Y es que Jesús está con usted. Es que Jesucristo está con usted cada momento que usted está predicando el evangelio. Está con usted cada momento de su vida, hermano. Hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, ir a todas las naciones. Roma necesitaba oír el evangelio, hermano. De la misma manera que Honduras necesita oír el evangelio. El Salvador, Estados Unidos. El mensaje de Dios. Dios quiere que todos oigan el mensaje del evangelio, hermano. Amén. Por eso es que hay que ir a todas las naciones. Porque por eso es que el escritor escribe ir a todas las naciones, porque es el deseo de Dios que todas las naciones escuchen el mensaje de Dios. Miren en el Medio Oriente cómo matan a los creyentes por predicar el mensaje de Dios. Pero esos hombres y mujeres de Dios están haciendo la voluntad de Dios, predicando el evangelio donde ellos están.
O sea, ellos no se vinieron del Medio Oriente para Estados Unidos a predicar el evangelio. Ahí en su propia tierra se han quedado predicando el evangelio y muriendo por la causa de Dios. Y nosotros que vivimos en países donde se nos es permitido hablar, ¿y qué estamos esperando? Comprar un boleto para ir a otro lugar a enseñar, cuando lo podemos hacer en nuestra propia ciudad, nuestro propio vecindario, nuestra propia casa, hermano, muchas veces. Entonces su trascendencia era predicar el evangelio en todas las naciones. Su meta final era la gloria de Dios. Amén. ¿Por qué? Versículo dice, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe, que ya explicamos esos versículos, en todas las naciones, y al hacer esto, por amor de su nombre. La meta final de Pablo era predicar el evangelio, no solo era la salvación de pecadores, sino también la gloria de Dios. Y la verdad es que Dios no necesita salvar a nadie, hermano. Ni tampoco Dios está obligado a salvar a nadie. Pero la salvación es totalmente un acto libre de la gracia de Dios. Dios es digno de ser glorificado por lo que Él es y por lo que Él ha hecho. ¿Por qué? Salmo 19:1 dice que la creación glorifica a Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. También Isaías 6:3 dice que los ángeles glorifican a Dios, ¿verdad? Y el uno al otro daba voces, dice, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Entonces, si ellos dan gloria a Dios, también los redimidos glorifican a Dios. Apocalipsis 5:9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Entonces la meta final del evangelio es darle la gloria a Dios. Amén. Ya hemos visto acerca del escritor de esta carta, que es Pablo, el apóstol Pablo. Ahora veremos algo acerca de los recipientes de esta carta. Romanos 1 del 6 al 7, ¿verdad? Vamos a leerlo. 6 y 7. Y dice así: entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios vuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, este versículo dice que nosotros somos llamados a ser santos, ¿verdad? Entonces, su carta fue dirigida a todos los creyentes en Roma. Hermano Glenn, perdón que me pasé bien rápido. Vamos a ver si puedo escribir para que puedan escribir los que no escribieron, perdón. Ahí está, para que puedan tomar notas. Si necesitan tomar nota del punto número 7, inciso A, B y C. Si necesitan, si no, pues vamos a avanzar, vamos a dar un tiempito. Es tremendo, hermano. Pero ahora vamos a ver, ya hablamos sobre Pablo, ¿verdad? Y su ministerio y quién era él. Ahora vamos a hablar de los receptores de esta carta. ¿A quién fue dirigida la carta y qué sucedía con estas personas? Y cómo los miraba Dios a estas personas. Amén. Vamos a continuar entonces. Su carta fue dirigida a todos los creyentes.
que estaban en Roma. Lo leímos en el versículo 6 y 7. ¿Cómo describe Pablo a todos los creyentes de Roma, hermano, en estos versículos? Bueno, primeramente Pablo los describe en Roma como los elegidos de Jesucristo, amados de Dios y santos. Bueno, primeramente son llamados, ¿verdad? Son llamados a los que respondieron al llamamiento de Dios. También son amados porque son muy estimados y especiales y favoritos de Dios. No es que Dios mostró un favoritismo a ellos antes de la salvación, sino que por el hecho de que ellos creyeron en el evangelio, Dios nos mira a todos los que hemos creído en su evangelio como sus favoritos. Somos más favorados. Nosotros tenemos mejores cosas que el mundo. Tenemos todas las bendiciones espirituales que Él nos ha dado, ¿verdad? Y también nos mira como santos, piadosos, apartados en Cristo para Jesucristo. Mire lo que dice Primera de Corintios capítulo 1, versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces, somos santos, hermanos. Delante del Señor somos santos. Si usted es un creyente, un cristiano, ¿se considera a sí mismo como alguien que ha respondido al llamamiento de Dios para la salvación? Si lo ha hecho, amén, gloria a Dios. ¿Sabe usted que es un amado de Dios? ¿Que usted es uno de los favoritos de Dios, hermano? ¿O sabe usted también que usted es un santo? No, pero yo no me miro tan santo, dicen algunos por ahí. Pero la Biblia está diciendo que usted es un santo, hermano. Usted no necesita morir y esperar 100 años, hermano, para que alguien le reconozca a usted como un santo. Usted es un santo ahora mismo. Y esto se debe a su nueva posición en Cristo. Porque recuerde, Cristo lo compró no solamente del mercado del pecado, sino que antes de usted ser salvo, usted estaba posicionalmente en Adán. Todos los que nacemos posicionalmente en Adán, en un hombre caído, en un hombre muerto a Dios, separado de la gloria de Dios. Pero cuando Él nos compra con su sangre, nuestra posición deja de estar en Adán y ahora pasa a estar en Cristo posicionalmente hablando. Y ahora Dios ya no lo mira a usted en Adán, en aquel pecador, sino que ahora Dios lo mira a usted posicionalmente en Cristo. Y por consiguiente usted es visto delante de Dios como un santo, aunque no lo sea. Pero delante del Señor usted es santo, posicionalmente hablando. Entonces, ¿qué más podemos ver en estos versículos? Bueno, en el versículo 7 vemos el saludo de Pablo, ¿verdad? A los romanos, a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Han notado ustedes que Pablo, la mayoría de sus cartas las empezaba con esta frase? Gracia y paz a vosotros. Y es tremendo porque Pablo, leímos anteriormente que él era un judío, ¿verdad? Judío de judío, hebreo de hebreo, dice. Y los judíos mantenían la costumbre de que cuando se encontraban o escribían una carta o saludaban a alguien le decían shalom, que significa paz. Pero ahora Pablo, que ha entendido la gracia, que ha entendido el mensaje del evangelio, Pablo sabe y lo demuestra en su saludo, que para que una persona es siempre en este orden, ¿verdad? No podemos tener paz verdadera con Dios hasta que no hayamos recibido la gracia de Dios. Entonces, por eso es que Pablo primero pone lo que es la gracia en su saludo y después pone y paz.
porque necesitamos primero obtener la gracia de Dios para luego disfrutar de la paz para con Dios. Amén. Entonces, es muy importante esto con respecto al saludo de Pablo. También los aspectos personales de su ministerio. Ya los vimos en el capítulo 1, versículo del 1 al 7. Pero ahora estamos viendo lo que es el alcance práctico del ministerio de Pablo. Capítulo 1, 8 al 13. Vamos a leerlo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, y porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando de que de alguna manera tenga al fin la oportunidad de Dios, la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Versículo 12. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que no es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. ¿Qué vamos a ver sobre esto, hermanos? Bueno, primero podemos observar que Pablo ayudó a los nuevos creyentes en Roma por medio de qué, hermanos. Bueno, Pablo hacía algo. Y aquí vamos a ver una cosa. Aquí vamos a entender cómo funciona el corazón de un pastor, hermano. Si usted no es pastor, esta es una gran lección para usted, porque usted va a ver cómo un pastor piensa, cómo el Señor trabaja en los corazones de los pastores que se consideran siervos de Jesucristo. Amén. Mire lo que Pablo hacía aquí en el versículo 8 al 10. Primeramente, dice Pablo, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, dice Pablo. Pablo pone aquí como testigo a Dios primeramente, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo. Y mire en qué pone de testigo Pablo a Dios, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando de que alguna manera tenga al fin la voluntad de Dios un próspero viaje. Pero mire, Pablo sin cesar está orando por los creyentes, hermano. ¿Y sabe quién ora por ustedes? Sus pastores. Sus pastores. Así funciona el corazón de un pastor, hermano. Dios pone esto en el corazón de un pastor. Orar sin cesar por los creyentes. Estar en el corazón y sus mentes todo momento la vida de los creyentes, de sus ovejas. ¿Qué más Pablo como pastor podemos ver en estos versículos que sucedía con él? Punto número 2. Pablo anhelaba ir a verlos, hermanos. Pablo quería ir a verlos. ¿Qué dice el versículo 1:11? 1:11. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual. Mire, aquí la palabra don espiritual no se está refiriendo a algo sobrenatural, hermano. No se está recibiendo a una imposición de mano y que la persona pueda manifestar ciertos dones del Espíritu Santo. No. El don espiritual que Pablo enseñaba era la palabra de Dios. Ese era el mensaje espiritual que Pablo quería impartirle a las personas. Y Pablo como pastor estaba tan interesado, hermanos, de ir a ver a los hermanos de Roma para comunicarles esta palabra. Pablo quería establecer también, hermanos, en el versículo 11,
En el versículo 11 también dice, a fin de que seáis confirmados. Quería Pablo que estos creyentes fuesen establecidos, hermano, en la verdad del evangelio, en la verdad de la gracia. Amén. ¿Por qué? Porque esto solamente Dios, hermano, puede poner esta manera de pensar y trabajar en un pastor, esta preocupación por los creyentes, por las ovejas. Solamente Dios puede trabajar en un pastor de esta manera. Y los creyentes muchas veces ignoramos lo que está en la mente de un pastor para con su congregación. Ando buscando un versículo que se me vino a la mente ahorita y quiero compartirlo con ustedes. Mire cómo el apóstol Pedro también, otro hombre con la mentalidad de pastor, con el corazón de un pastor, cómo miraba eran los creyentes. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Mire lo que dice. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros lo sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Mire, hermano, el deseo de un pastor es que los creyentes estén firmes en la palabra, que sean confirmados en la palabra, que sean establecidos en la palabra, para que no sean engañados, para que sepan cómo conducirse en su vida los creyentes y no padezcan las consecuencias después de sus faltas y de sus pecados. Y eso solamente un pastor entiende eso. Y los creyentes debemos de conocer, hermano, estas cosas. Es importante que sepamos esto para que apreciamos el trabajo de nuestros pastores. Amén. Entonces Pablo quería establecerlo en la verdad, ¿verdad? Quería que ellos fueran establecidos en la verdad, en la verdad de la gracia, para que no cayeran ellos como los Gálatas, hermanos, tan rápido de la gracia, como Pablo dijo que estaba atónito porque había, oh Gálatas insensatos, le dijo, ¿verdad? Tan pronto te habéis apartado, les dijo. Entonces, Pablo no quiere, y le aseguro que su pastor no quiere que usted sea parte de la verdad, sino que usted sea establecido, que usted estudie estas verdades. Amén. ¿Qué más? Pablo quería tener comunión con ellos, hermanos. Y un pastor, a veces las esposas de los pastores no entienden por qué los pastores solo quieren pasar con los miembros. Pero es que los pastores tienen esto en sus corazones de estar con los creyentes, hermano, de pasar tiempo con ellos. Siempre Romanos capítulo 1, versículo 12 dice, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a nosotros y a mí. A nosotros y a mí. Bueno, algo que Pablo, no sé si ustedes notan, los pastores siempre están confortando, siempre están animando, siempre están aconsejando a los miembros. Pero si ustedes se fijan, no hay quien haga eso por ellos. Siempre están orando por los miembros, pero no hay quien haga eso por ellos. Entonces Dios ha diseñado esta manera porque Dios sabe que los pastores muchas veces caminan solamente de la mano de Jesús, sin que nadie vele por ellos, en el sentido de quién cuida los corazones de un pastor, ¿verdad? ¿Y qué hace Dios? Bueno, Pablo dice aquí, esto es para ser mutuamente confortados. ¿Cómo? Pablo visitándoles, Pablo animándoles con la palabra, dándoles un don espiritual, orando por ellos.
Y que cuando él mira la respuesta, hermano, cuando un pastor mira la respuesta de las ovejas positiva, él también es confortado a sí mismo. Es animado al ver que la iglesia está creciendo en la palabra, que la iglesia está creciendo en amor, que la iglesia está respondiendo a la verdad, ¿verdad? Entonces un pastor se siente también confortado, ¿verdad? Por la fe que nos es común a vosotros y a mí, dice Pablo. ¿Qué más? Pablo tenía también planes para ir a visitarles, hermano. Pablo quería ir a visitarles, ¿verdad? Pero lamentablemente no pudo, fue estorbado muchas veces al punto de que cuando llegó a Roma lo encarcelaron. Lo acusaron de que él había hecho una revolución y que se había, los creyentes quemaron casi todo Roma y a él lo culparon de eso. Y lo encarcelaron hasta la muerte, ¿verdad? ¿Qué dice el versículo 13? Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Así que esta es la manera, hermanos, que un pastor, Dios trabaja en el corazón de un pastor para con los creyentes, y muchas veces los miembros no vemos esto. Pero aquí está la palabra, hermanos, para que miremos esto y nos demos cuenta. Amén. ¿Qué más? Bueno, eso es el final de la lección. Y Dios quiere, hermano, que nosotros le demos una mano a los creyentes, ¿verdad? Que le demos una mano a los creyentes, una mano espiritual, que oremos por ellos, que los visitemos, que les impartamos la palabra, ¿verdad? Que tengamos comunión con ellos, que nos preocupemos por ellos. Esta es una manera, hermano, como usted, como creyente, puede darle una mano espiritual a un creyente. Así que vamos a concluir esta enseñanza, ¿verdad? Sin antes darle gracias al Señor, y luego vamos a dejar una sección para las preguntas, ¿verdad? O cualquier comentario que usted tenga, pero vamos a hacer una oración. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por la palabra que hemos tenido hoy día, Señor. Gracias, Padre, porque soy un siervo inútil, pero aún así tú, en tu gracia, nos utilizas, Señor, para enseñar tu palabra, Padre, para compartir tu palabra, Señor. Lo único que debemos hacer es presentarnos delante de ti y tú vas a utilizarnos, Padre. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que están allá en Honduras, Señor, recibiendo la palabra, Padre. Te pido, Padre, que siempre en sus corazones esté recordando, Señor, la gracia tuya, Señor, en sus mentes y en sus corazones, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.